Con respecto a extremos de funciones, estuvimos hablando de la definición de extremos relativos y extremos absolutos. Recordemos que los máximos y mínimos absolutos se comparan con todos los elementos del dominio, que los extremos relativos, máximos y mínimos relativos, se comparan con todos los puntos en algún intervalo abierto alrededor, o bueno, que contenga a ese punto en el cual estamos analizando, ¿cierto? Y un teorema que vimos precisamente es que, bueno, definimos lo que es un número crítico. Un número crítico es un número en el cual la primera derivada no está definida, es decir, no existe o es cero. Pero también ya vimos que la primera, que los números críticos son candidatos, o mejor dicho, los extremos relativos ocurren en los números críticos, ¿sí? Pero no quiere decir que si tenemos un número crítico, allí debe haber eh, un extremo relativo, ¿cierto? No en todos los números críticos ocurren extremos relativos, solamente tenemos allí candidatos. Y finalizamos concluyendo con un teorema que dice, si tenemos una función continua definida en un intervalo cerrado, entonces los extremos absolutos ocurren ya sea en los extremos del intervalo, es decir, en la frontera del intervalo, o en los números críticos dentro del intervalo abierto. Bien, bueno. Hoy vamos a hablar del teorema de Rolle y el teorema de valor medio. El teorema de Rolle, y veamos lo que dice. El teorema de Rolle es un teorema que nos permite sacar algunas conclusiones con respecto a un intervalo. Veamos precisamente qué tipo de conclusiones. Si tenemos una función que sea continua sobre un intervalo AB y diferenciable sobre el intervalo abierto, y tenemos que las imágenes de los extremos del intervalo son iguales, bueno, iguales a cero, de hecho podríamos simplemente pedirle que sean iguales. Entonces existe un número C dentro del intervalo tal que f' evaluada en C da cero. Es decir, existe un número C tal que en ese número tiene una tangente horizontal. Es lo que dice este teorema. Bien. Este teorema de Rolle de alguna manera nos permite poder concluir cuando, por ejemplo, podemos encontrar números críticos dentro de un intervalo si tengo algunas características. Observen la gráfica que está acá, a la izquierda. Si tenemos allí una función que es continua y las imágenes son iguales, ¿cierto? Las imágenes de los extremos son iguales. Esto es lo que dice el teorema, que debe existir al menos un punto, ¿cierto? Un punto C, de tal manera que sobre ese punto la pendiente de la recta tangente es cero, es decir, la tangente a la curva es horizontal. Bien, es horizontal. Eso dice el teorema de Rolle. De hecho, al teorema de Rolle le podemos quitar que las imágenes sean iguales a cero. Solamente necesito que las imágenes en los extremos del intervalo sean iguales, ¿bien? No necesito que sean iguales a cero. Si son iguales, entonces podemos igual concluir que existe un punto de tangencia horizontal en el intervalo abierto, ¿vale? Ahorita miramos algunos problemas con el teorema de Rolle. Ahora, ¿qué dice el teorema del valor medio para derivadas? Miren que más o menos son las mismas condiciones del teorema de Rolle. Necesito que sea continua en el cerrado, diferenciable en el intervalo abierto. Bien. Dice entonces que existe un número C tal que f' evaluado en C es f de b menos f de a sobre b menos a. Si nosotros, por ejemplo, tenemos acá la gráfica de una curva y tengo acá AB, supongamos que este es el punto inicial y tengo acá este punto final, el punto en B. Geométricamente, ¿qué quiere decir el teorema de valor medio para derivadas? Básicamente, cuando nosotros miramos el extremo derecho de la conclusión del teorema de valor medio, ¿qué se está calculando acá? Miren lo que está a la derecha. Lo que
tenemos ahí a la derecha, ¿qué permite calcular? Eso que está ahí encerrado en azul, ¿qué es? Geométricamente, ¿qué es? La pendiente. ¿La pendiente de qué? mm, pues de no sé, la recta tangente o de la función. No, de la función no, porque la función es curva, no tiene pendiente. Ah, Entonces, ¿la pendiente de qué? pues de la tangente, ¿no? Para que la tangente sea. Ah, no, no sé, no sé. De la tangente horizontal, ¿no? No, es la pendiente. Observen, tiene el punto AF de A y BF de B. Es la pendiente del segmento que une a los puntos A y B. ¿Bien? Es eso. Es la pendiente de la recta que pasa por A y B. Tanto bueno, por este punto AF de A y el punto BF de B. Es eso lo que significa esta parte de la derecha. Y entonces lo de la parte de la izquierda, ¿qué dice? En el extremo izquierdo tenemos la derivada evaluada en C. La derivada evaluada en C es la pendiente de la recta tangente a la curva. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que existe algún punto en el intervalo abierto en el cual, existe algún número en el intervalo abierto en el cual la derivada evaluada en el punto da igual a la pendiente del segmento que une los extremos de la gráfica, ¿cierto? En otras palabras, lo que dice es que existe algún número C dentro del intervalo abierto de manera que la recta tangente a la curva es paralela, porque tenemos igualdad entre pendientes, es paralela ¿a quién? A la recta que pasa por los extremos de la gráfica, ¿sí? Por ese punto AF de A y BF de B. Claro, y acá podemos ver que podríamos conseguir una recta tangente que fuera paralela, ¿cierto? Que fuera paralela precisamente a eso. Eso es lo que dice el teorema del valor medio para derivadas. El teorema del valor medio para derivadas. De hecho, el teorema de Rolle puede verse como un corolario, una consecuencia del teorema de valor medio para derivadas. ¿Por qué? Porque si tenemos este teorema de valor medio cierto, y si además agregamos si f de A es igual a f de B, ¿sí? Si f de A igual a f de B, miren qué da acá en el numerador. Acá en el numerador va a dar cero. Es decir, ¿qué va a dar esto? Todo va a dar cero. Uno puede demostrar, de hecho, el teorema de Rolle a partir del teorema de valor medio para derivadas. Bien, puede demostrar eso así. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de Rolle? Básicamente, el teorema de Rolle dice que si las imágenes de los extremos del intervalo son iguales, hay un punto de tangencia horizontal dentro del intervalo. El teorema de valor medio dice que, bueno, si las imágenes de hecho son diferentes, pero acá no se pide explícitamente eso. Básicamente dice que existe, si la función es continua sobre el cerrado y diferenciable sobre el abierto, existe un número en el cual la pendiente de la recta tangente a la curva es paralela al segmento que definen los extremos de la gráfica. ¿Sí? Los dos puntos que se dibujan sobre la frontera del intervalo. Eso es lo que dice el teorema de valor medio para derivadas. Por acá tenemos la demostración. Y de hecho, las preguntas que se hacen con esto es verificar qué valor cumple el teorema de valor medio o qué valor cumple el teorema de Rolle. Pero vamos a verlo directamente de los ejercicios. En este teorema 4.4.3, se concluye algo que hasta el momento tal vez era más o menos intuitivo, pero de una manera inversa. A ver, si tenemos una constante, ¿cuál es la derivada de una constante? Cero. Cero. Pero si tenemos que la derivada es cero, entonces la función será una constante. Es una pregunta que tal vez surge, ¿no? Porque Sí, bueno, y es más o menos intuitivo pensar que es así, ¿cierto?
Bueno, este teorema hasta este momento no se podía, bueno, no se podía mostrar, pero acá se puede mostrar de una manera bastante sencilla. Si la primera derivada es 0 para todo x en un intervalo cerrado, entonces la función debe ser constante sobre ese intervalo. De momento no nos sirve, no es de mucha utilidad este teorema, pero es un dato curioso para tener en cuenta. Bueno, vamos a hablar, entonces, ahorita volvemos a analizar esta parte de crecimiento y decrecimiento, que de alguna manera ya lo hemos hablado. Vamos a ver un problema del 1 al 10. Por ejemplo, veamos el problema número 8. Dice, determine si la función satisface las hipótesis del teorema de Rolle sobre el intervalo indicado. En caso afirmativo, encuentre todos los valores de C que satisfacen la conclusión del teorema. Entonces, recordemos, el teorema de Rolle, ¿qué condiciones tiene? El teorema de Rolle tiene como condiciones que la función sea, vamos a hacer el 8, que la función sea continua en el cerrado. Bien. Diferenciable en el abierto. Exacto, diferencial en el abierto, que las imágenes de los extremos sean iguales, ¿cierto? Observe, si uno, por ejemplo, analiza esto, la tangente de 0 es 0 y la tangente de pi es 0. Entonces, querría decir que existe, ¿cierto? Que existe un número C dentro del intervalo de 0 a pi, tal que ¿qué? Tal que la derivada, ¿cierto? Vamos a ponerle, esta es la función f, tal que f' evaluado en c de 0. Bien, pero ojo, uno no puede pensar aquí a la ligera. Por eso pide que se analicen las condiciones del teorema de Rolle. Este es un problema bastante sencillo. ¿Por qué? Porque f no es continua en el intervalo de 0 a pi. La función tangente no es continua en el intervalo de 0 a pi, ¿cierto? De hecho, tiene asíntota vertical en x igual a pi medios. Y más allá que esto tenga igualdad en los extremos, no importa que tenga igualdad en los extremos, esto de acá no se puede concluir, ¿sí? No se puede concluir. De hecho, uno puede mirar la gráfica de la tangente, vamos a ver aquí GeoGebra, y no hay ningún punto en el intervalo de 0 a pi en el cual se tenga tangencia horizontal, ¿vale? En el cual se tenga tangencia horizontal. Bueno, vamos esperando ahí mientras abre GeoGebra. Ahí está. Observen, y igual a la tangente de x. Ahí está. Vamos a poner acá la recta x igual a pi. A ver, para podernos guiar, ¿vale? Si ustedes miran acá, tenemos la recta x igual a pi, es decir, hasta aquí sería pi. Y si ustedes observan en el intervalo de 0 a pi, ¿hay algún punto, hay algún momento en el cual ustedes digan, ahí hay tangencia horizontal? No. No, ¿cierto? Entonces, por eso son importantes las condiciones. Por eso son importantes las hipótesis del teorema. Observen, en el intervalo de 0 a pi no hay ningún punto donde se pueda asociar una recta tangente horizontal. Entonces, no tiene recta tangente horizontal en el intervalo de 0 a pi. No cumple con las condiciones del teorema de Rolle. Vamos a ver algún otro ejercicio donde tal vez sí lo cumpla. Por ejemplo, veamos el 10. Veamos el 10. Problema 10, tenemos, bueno, lo reescribo aquí. La función es f de x igual a x a la 2 tercios menos 3x a la 1 tercio más 2.
Esto analizado en el intervalo de 1 a 8. Bien. Entonces, vamos a mirar algunas cosas que se pueden descartar rápidamente. La función evaluada en 1, ¿cuánto da? ¿Y cuánto da la función evaluada en 8? ¿Cuánto da la función evaluada en 1? Miremos la función evaluada en 1 y miremos la función evaluada en 8. Vemos en el ejemplo En uno anterior, hay cero, profe. en 1 da 0, listo, Sí. y en 8, ya vimos en el ejemplo anterior que no se cumplían las condiciones del teorema de Rolle, ¿no? Da cero igual. Listo. Entonces sí son iguales. Son iguales, pero ojo, en el ejemplo anterior las imágenes del extremo del intervalo también eran iguales, Ah, Eso no es suficiente para decir que se cumple el teorema de Rolle. Ahora, ¿qué necesitamos? Hablar un poco de la continuidad de esto. Vamos a escribir esto de otra forma y tal vez en la notación de raíces sea un poco más fácil para todos poder decir si esto es continuo o no en el intervalo de 1 a 8. A ver, aquí tenemos 3 raíz cúbica de x más 2. Observen, es raíz cúbica de x cuadrado menos raíz cúbica, 3 veces raíz cúbica de x más 2. Esto está bien definido en todos los reales, ¿cierto? En todos los reales está bien definido. La raíz cúbica no tiene problema si lo de adentro es positivo o negativo, no hay ningún inconveniente. Entonces esto de aquí es una función continua, es continua de 1 a 8. Y ahora miremos la derivada porque me interesa que sea diferenciable en el intervalo abierto. Bueno, para la derivada sí vamos a tomar la forma de potencia, que será más fácil, ¿cierto? Acá tenemos 2 tercios, x a la menos 1 tercio. Por aquí tenemos menos 1, x a la menos 2 tercios, y la derivada de 2 es 0. Reescribiendo esto en notación de potencia, en notación de potencia, perdón, en notación de raíz, ¿qué es? Esto es 2 sobre la raíz cúbica de x, ¿de acuerdo? Y este otro será 1 sobre la raíz cúbica de x al cuadrado. Es decir, f', ¿dónde no está definido f'? F' de x, f' de x no está definida, no estará definida en x igual a 0, ¿cierto? Esto no está definido cuando x vale 0. Pero observen, 0 no hace parte de mi intervalo. Y en 0 es en el único lugar donde hay problema. Conclusión, f es continua. De hecho, es continua en los reales. Pero en particular me interesa saber si es continua de 1 a 8. Sí es continua de 1 a 8. Y diferenciable en el intervalo bueno, de 1 a 8 abierto es diferenciable. De hecho, de 0 a infinito, por ejemplo, es diferenciable. Pero no me interesa todo ese intervalo, me interesa mi intervalo abierto de 1 a 8. La pregunta es, ¿ahí es diferenciable? Y la respuesta que estamos encontrando es que sí. Por lo tanto, tenemos todas las condiciones del teorema de Rolle. La función es continua en el cerrado, diferenciable en el abierto, y las imágenes de los extremos del intervalo son iguales. Entonces, ahora sí, ¿qué podemos decir? Por el teorema de Rolle, existe un número C que pertenece al intervalo de 1 a 8, tal que f' de C es 0. Vamos a encontrar ese número C. Retomamos acá la derivada entonces. Observen, retomando la derivada, acá tenemos lo siguiente. F' evaluado en C, ¿quién es? Miren la derivada, evalúen la derivada en C. Bien. Si la evaluamos en C, ¿qué nos da? Nos queda
2 sobre 3 raíz cúbica de C, perdón, esta es de C solita, menos 1 sobre la raíz cúbica de C al cuadrado. ¿Sí? Miren, simplemente estoy evaluando la derivada en C. La estoy evaluando en C. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a igualar esto a 0, que es lo que quiero, ¿cierto? Averiguar cuál es precisamente el valor de C que hace que la derivada se haga 0. Bueno, acá podríamos hacer algunas cuentas. Por ejemplo, vamos a pasar a sumar este que está restando y nos queda 2 sobre 3 raíz cúbica de C igual a 1 sobre raíz cúbica de C cuadrado. Ahora multipliquemos en cruz los denominadores. Nos queda 2 veces la raíz cúbica de C igual a ¿quién? Bueno, yo podría agrupar esto como una... A ver, vamos a hacerlo mejor de esa forma. Puedo hacer acá más de una manipulación, es verdad. A ver, voy a pasar a multiplicar este que está dividiendo, perdón, pero solo el 3. El 3 y voy a dejar este aquí. Es decir, voy a dejar al extremo izquierdo la raíz cúbica de C. Y esta raíz cúbica de C cuadrada la voy a pasar a multiplicar a la izquierda. ¿Bien? Así. Y esto igual a 3 por ahora. En el siguiente paso, paso a dividir el 2. Y acá va a quedar 3 medios. Y voy a escribir estas raíces con notación de potencia. En el numerador me queda C a la 2 tercios. Y en el denominador me queda C a la 1 tercio. ¿Esto para qué? Para poder operar, ¿cierto? Para poder operar las potencias. Me queda C elevado a la 2 tercios menos 1 tercio igual a 2 tercios. Es decir, nos queda que C a la 1 tercio es igual a 2 tercios. Finalmente, esto es lo mismo que tener la raíz cúbica de C igual a 2 tercios. ¿Cómo hago para saber quién es C? Elevo todo al cuadrado, al cubo, perdón. Cubo. Elevo acá al cubo, acá elevo al cubo. Yo tengo que C será esto al cubo y esto es 8/27. Y ahora si ustedes calculemos 8/27, ¿cuánto da 8 dividido en 27? 0,29. 0,296. A ver, esperen un momento. Esperen, a ver, si no estamos haciendo nada mal, 1 tercio, sí, a la menos 2 tercios. Acá tenemos 2 tercios, sí. Estamos revisando acá el proceso. Revisando aquí el proceso. Ah, ya vi cuál es el problema. Sí, aquí hay algo que quedó mal y fue simplemente esto. Observen, cuando transcribí el 3 medios, después lo escribí como 2 tercios. Bien. A ver, yo me había dado cuenta que había algo mal, porque el resultado había dado ¿cuánto? Había dado 0.29. ¿Estamos de acuerdo? Y 0.29 no está en el intervalo de 1 a 8. ¿Bien? Entonces, estaría en contradicción con el teorema de Rolle. Pero ya vimos que sí cumple las condiciones del teorema. No tenía sentido entonces. Ahora sí, esto es 27 octavos. 3.375. Eso, 27 octavos. 3.375, ¿cierto?
Este Sí. es 3.375. Y claro, este número sí está en el intervalo abierto de 1 a 8. De hecho, si me hubiese dado 1, también estaría mal. Si me hubiese dado 8, también estaría mal. Debe estar en el intervalo abierto. Ni siquiera me sirve que esté en el extremo del intervalo. ¿Bien? Si cumple las condiciones del teorema de Rolle, el número que estamos buscando debe estar dentro del intervalo. Si no, es una alarma, sí, es una señal que indica que hay algo mal en el proceso. Que hay algo mal ahí en el proceso. Bien. Bueno, vamos a mirar ahora otro ejercicio. Estos son con respecto al teorema de Rolle. Miremos al teorema del valor medio para derivadas. Ahora acá, del problema 13 al 22, vamos a ver, por ejemplo, a ver, qué sé yo, el 19. Veamos acá el problema 19. Y acá lo que necesitamos ver es que se cumplen las condiciones del teorema del valor medio. Bien. Del teorema del valor medio para derivadas. Y una vez tengamos que se cumplen estas condiciones, vamos a ver quién es el valor de C que hace parte de la conclusión. ¿Sí? Ahora vamos a ir por aquí arriba. Vamos a ver por aquí. A ver, ¿qué se necesita en el teorema de valor medio para derivadas? Básicamente lo que se necesita es que la función sea continua. De hecho, si ustedes ven la función, f de x es 1 más raíz de x. Esta función de hecho es continua en el intervalo de 0 cerrado a infinito. En particular es continua de 0 a 9. ¿Sí? Si ustedes miran la derivada, f' de x, ¿quién es? La derivada de 1 es 0 y la derivada de raíz de x, esto es, bueno, vamos a escribirlo así, 1 medio de x a la menos 1 medio, que será lo mismo que 1 sobre 2 raíz de x, ¿vale? Es la derivada. Entonces, esta derivada, ¿cuándo no está bien definida? Esto no está bien definido cuando x toma valor 0. Es decir, podemos concluir que f es diferenciable en el intervalo de 0 a 9 abierto. Bien. Teorema de valor medio para derivadas pide entonces continuidad en el intervalo cerrado, diferenciabilidad en el intervalo abierto. Y ahora veamos la conclusión. Vamos a calcular f evaluado en 0. Calculamos f evaluado en 9. ¿Cuánto es f evaluado en 0? F evaluado en 0 da 1. Y f evaluado en 9 da 4. Recuerden, la conclusión es que existe, entonces, por el teorema del valor medio, para derivadas, tenemos que existe, un número C que pertenece al intervalo de 0 a 9. ¿Y qué pasa con ese número C? Tal que ¿qué, muchachos? ¿Cuál es la conclusión del teorema de valor medio? La derivada sea igual a la pendiente de Eso. los puntos. La derivada evaluada en C sea igual a ¿qué? En este caso a f de 9 menos f de 0 sobre 9 menos 0. F de 9 da 4, f de 0 da 1 sobre 9 menos 0, ¿cierto? Tenemos acá 4 menos 1 es 3 sobre 9, esto es 1/3.
Es decir, debe existir algún punto en el cual la pendiente de la recta tangente es 1/3. Y bueno, nuevamente, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a evaluar f' en c. ¿Y cuánto da esto? Miremos entonces la derivada. La derivada es 1 sobre 2 raíz de x. ¿De acuerdo? Entonces, evaluado en c, queda 1 sobre 2 raíz de c. ¿Y cuánto da esa derivada evaluada en c? Esto da 1/3, ¿cierto? Debe dar 1/3. Y ahora lo que necesitamos es averiguar quién es c. Necesitamos averiguar quién es c. Podemos multiplicar aquí en cruz y nos queda 3 igual a 2 raíz de c. Pasamos a dividir el 2. Bueno, nos queda 3 medios igual a raíz de c. Y luego para hallar el valor de c, podemos elevar todo esto al cuadrado, ¿no? De modo que nos queda que c es quién. El valor de c será 9/4. ¿Y 9/4 cuánto es aproximadamente? 2.25. Es exactamente 2.25, ¿cierto? Y observe, 2.25 se encuentra en el intervalo de 0 a 9, ¿vale? Se encuentra en ese intervalo de 0 a 9. Entonces, este C es el del que habla en la conclusión del teorema del valor medio usando esta función y ese intervalo. Bien. Bueno, veamos acá. Por acá hay unos ejercicios que son bien interesantes. Por ejemplo, miremos el ejercicio 54. Porque cuando uno solamente mira el teorema del valor medio o el teorema de Rolle, no ve muchas aplicaciones inicialmente. No ve muchas aplicaciones más allá de hallar el valor de C, pero tal vez se preguntarán, bueno, ¿y para qué quiero yo hallar ese valor de C? Hay, entre otras cosas, en el teorema de Rolle estaría hallando ¿qué? Estaría hallando el punto crítico, ¿cierto? El número crítico, pero ¿para qué otras cosas podríamos usar? A ver, les leo el ejercicio. Dice, demuestre que la ecuación ax al cubo más bx más c igual a 0 con a positivo, b positivo, no puede tener dos raíces reales. Bien. Bueno, y acá hay una sugerencia. Considere la función que está acá y suponga que sí hay dos raíces reales. ¿Vale? Entonces vamos a seguir la sugerencia y vamos a demostrar que no puede tener dos raíces reales. Bien. Tenemos acá un polinomio de grado 3, ax al cubo más bx más c. Observe que falta el término cuadrático. Entonces, pensemos en lo siguiente. Vamos a construir esta función. Vamos a construir la función f de x igual a ax al cubo más bx más c. Y la pregunta es, ¿será que esto puede tener dos raíces reales? Recuerde que una raíz real o una raíz básicamente es un número que al evaluar en la función lo anula, ¿sí? Hace que la función sea 0. Entonces, vamos a suponer este procedimiento o este razonamiento de demostración se conoce como demostración por reducción al absurdo, ¿sí? Por reducción al absurdo. Vamos a negar las hipótesis. Aquí básicamente vamos a negar, perdón, la conclusión y vamos a llegar a una contradicción. Entonces, supongamos que existen, vamos a ponerle nombres a esto N y M reales
números reales, tales que la función evaluada en n da 0, es decir, que es una raíz. Y la función evaluada en m es 0, es decir, es otra raíz. Lo que estamos diciendo aquí es que estamos suponiendo que tiene exactamente dos raíces, ¿vale? Yo sé que lo que hay que demostrar es que no puede tenerlas, no puede tener dos raíces. Vamos a ver por qué no puede tenerlas. ¿Qué pasa? Acá el razonamiento es el siguiente. Bueno, vamos a suponer que sí las tiene y vamos a ver qué pasa si las tiene. ¿Cuál es el problema si las tiene? ¿Vale? Si llegamos a encontrar una contradicción, podemos concluir que no es posible que las tenga. Entonces, acá vamos a usar el teorema de Rolle. ¿Por qué? Porque n y m están dando la misma imagen, ¿cierto? Y están dando precisamente 0. Entonces, supongamos que n es menor que m. ¿Sí? Esto para no llegar a concluir que son iguales. Supongamos que n es menor que m. ¿Qué podemos decir con respecto al teorema de Rolle? Note que f de x es continua y diferenciable, ¿cierto? Es continua y diferenciable en el conjunto de los reales, es decir, de menos infinito a infinito. ¿Por qué? Porque es una función polinomial. Dicho lo cual, se debe cumplir el teorema de Rolle, ¿cierto? Por lo tanto, según el teorema de Rolle, existe un C, un número C, por eso también era importante definir quién era menor, que pertenece al intervalo desde n hasta m, tal que f' evaluado en C es 0. Bueno, hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿qué tenemos? ¿Quién es f' de x? Veamos entonces acá, veamos acá el, el polinomio. Es ax al cubo más bx más c. ¿Cuál es la derivada de eso? Eso es 3 veces ax al cuadrado más b. ¿De acuerdo? 3 veces ax al cuadrado más b. Pero además recordemos que a es positivo, ¿cierto? A es positivo y b es positivo. Veámoslo por acá. Bueno, de hecho son positivos de manera estricta, ¿cierto? No es mayor o igual, sino mayor estricto. Entonces, ¿cuál es el problema? Si esto es positivo y esto es positivo, miren la ecuación de lo que está quedando. Por otro lado, la derivada es así. De modo que f' de x es positivo todo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Tengo 3 por a por x cuadrado es algo positivo, es decir, no es 0, ni siquiera puede ser 0, es algo mayor que 0, y b también es algo mayor que 0, es decir, que toda esta cuenta es algo mayor que 0. Por tanto, ¿cuál es la contradicción de todo esto? ¿Cuál es la contradicción de todo esto? ¿Quién me dice? Aquí en lo que Tiene que está, ser igual a 0, ¿quién? ¿no? f' de x, de De X c. no, de C. Es decir que por tanto, f' de C será mayor que 0 para todo C que pertenezca, para todo C que pertenezca al intervalo de n a m. ¿Sí? ¿Y esto qué contradice? Contradice precisamente la conclusión que llevábamos aquí.
La conclusión del teorema de Rolle contradice el hecho de que f' de c sea 0 para algún valor de c en el intervalo de n a m. ¿Sí? Encontramos una contradicción. ¿Sí? Encontramos una contradicción. Por tanto, no existen dos raíces reales para el polinomio f de x igual a ax al cubo más bx más c con a positivo y b positivo. No existen. No existen esas dos raíces. Precisamente estamos encontrando allí una contradicción. Profe, si hubiese sido 0, sí, sí habían dos raíces, ¿sí? Sí, Sí, sí. así. Tuviéramos la posibilidad de que la derivada diera 0, entonces no habría ninguna contradicción y por lo tanto sí podrían existir esas dos raíces. Pero acá estamos encontrando que la derivada no puede ser 0 para este caso. No puede ser 0. ¿Bien? No puede ser 0. A ver, este tipo de demostraciones se conoce como una demostración por reducción al absurdo. Cuando normalmente uno tiene una demostración, tiene un enunciado de la forma si P, entonces Q, lo que normalmente uno hace que es tomar las condiciones que se nombran en P y y demostrar lo que se dice en Q. ¿Bien? Eso es una demostración directa, pero hay demostraciones que son indirectas. La demostración por reducción al absurdo es una demostración indirecta, ¿vale? ¿Qué es lo que uno considera? Uno no trabaja, el problema en una demostración indirecta es que no hay un rumbo fijo. ¿En qué sentido? Lo que va a hacer uno es tomar la misma condición P y va a tomar también I, bueno, esto se lee como una I, vamos a ponerle así, y va a considerar la negación de Q, ¿vale? Va a considerar la negación de Q. Y trabaja con esto, y alguna contradicción debe llegarse, ¿sí? Debe llegarse a alguna contradicción. Acá lo que estamos nosotros haciendo es precisamente eso. Acá, ¿quién es P? P es toda esa parte donde se menciona el polinomio, donde se menciona, a ver, ese enunciado o eso que estamos demostrando se puede mencionar así. Si f de x es igual a ax al cubo más bx más c con a positivo y b positivo, coma, entonces, ¿cierto? Entonces, lo que decimos acá es que no existen dos valores, bueno, voy a escribirlo acá para que no quede aquí pegado, no existen dos raíces reales, no existen dos raíces reales para f de x. Eso es lo que se está haciendo. Si usted observa, tiene esa estructura. Si, ¿quién es P? P es todo esto. Todo esto es P. ¿Quién es Q? Q es todo esto. Pero nosotros no lo demostramos de manera directa. No lo demostramos de manera directa. ¿Cómo lo demostramos? Tomamos el enunciado así. Si P, todo esto, ¿cierto? Si se tienen estas condiciones, todas estas condiciones, y
Además, tomamos no Q. ¿Qué es tomar no Q? ¿Qué es la negación de que no existen dos raíces reales para f de x? ¿Cómo se lee eso? ¿Cómo lo leerían ustedes? ¿Qué trato de decir cuando niego Q? Niego que no existen dos raíces reales para f de x, Que sí existen. que sí existen, ¿cierto? Entonces, acá, ¿cómo se escribiría esto? Bueno, escribiría todo P, y adicionalmente, ¿qué digo? Que y sí existen, o bueno, vamos a poner así porque no lo escribí el sí, más bien, y existen dos raíces reales para f de x. Lo que estamos suponiendo es que se cumplen las condiciones y que además existen dos raíces reales. Trabajando con esto, ¿qué hicimos? Obtuvimos acá una contradicción. En algunos textos, esas contradicciones simplemente se dicen así como nosotros lo escribimos, contradicción. En algunos ponen una especie de flechas así, ¿sí? Una especie de flechas así. Y esto lo que representa es eso, que hay una contradicción. Que hay una contradicción. Básicamente, acá lo que estamos viendo son dos flechas que apuntan en sentidos contrarios. Y eso es precisamente lo que representa una contradicción, ¿cierto? Algo que apunta hacia dos direcciones que son contrarias de forma simultánea. No puede ser que tenga dos raíces reales y que no las tenga a la vez. No puede ser que la primera derivada sea todo el tiempo positivo, pero que también diga que es en algún momento cero, ¿sí? No es posible que ocurran las dos cosas a la vez. Estoy apuntando en dos direcciones que son totalmente contrarias a la vez. Eso es lo que representa esto. Y esto lo pueden ver ustedes en más de un texto, sobre todo cuando hagan demostraciones. Esto realmente es un poco informal, pero pueden encontrarlo en alguno que otro texto. Otras palabras que, por ejemplo, se utilizan es la palabra absurdo. Dice más o menos así, encontramos un absurdo. Así iría tal vez en el texto. Encontramos un absurdo, por lo tanto, la conclusión. Entonces, a ver, ojo, en este tipo de estructuras, en este tipo de demostraciones, ¿cómo procede uno? Resulta que las condiciones iniciales usted no las está cambiando, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy haciendo si P, a P no lo estoy cambiando, lo estoy dejando igual, y no Q, ¿cierto? Esto es lo que está cambiando. Si P y no Q me conducen a una contradicción, ¿cierto? Me conducen aquí a una contradicción, ¿qué puedo concluir? Que no Q es falso. Y si no Q es falso, ¿quién será verdadero? Q. De esa manera se procede. De esa manera se procede cuando se demuestra por reducción al absurdo. Cuando se demuestra por reducción al absurdo. Y es lo que hicimos acá. Ese es el esquema de demostración que utilizamos aquí. Bueno, por acá estamos viendo entonces, acá hay varios ejercicios, el 51, el 56, 57. No recuerdo si el 58 también es un ejercicio. También es un ejercicio y el 59. Estos ejercicios, de hecho creo que desde el 52 al 59, se utilizan, se utiliza el teorema de Arroyo, el teorema del valor medio para demostrar algunas cosas. ¿Sí? Para demostrar algunas cosas. Ahí podríamos ver la utilidad de estos dos teoremas. De hecho, hay algunas cosas que son bastante interesantes. Yo les recomiendo que observen, por ejemplo, el problema. Es parecido al que vimos, pero no del todo igual. El problema 55. Y acá hay que demostrar que esta ecuación de este polinomio de grado 2 tiene a lo sumo, una raíz real. ¿Bien? Tiene a lo sumo una raíz real. Es decir, que o tiene una raíz real o no tiene. Bueno, de hecho, a ver, esperen.
Ahí está, debe estar mal traducido. Esto lo que se puede demostrar es que tiene a lo sumo 2 raíces reales. Y de hecho en la sugerencia, si ustedes observan, están tomando 3, ¿no? Claro, esto debe decir a lo sumo 2 raíces reales. ¿Y qué es lo que se está haciendo para proceder por reducción al absurdo? Suponer que hay más raíces y por eso se van a tomar 3 raíces reales. Y de hecho un polinomio de grado 2 por el teorema fundamental del álgebra debe tener exactamente 2 raíces complejas. ¿Bien? Es decir, puede que tenga una o 2 reales o las 2 sean complejas o que sean reales repetidas. ¿Bien? Pero bueno, el 55 haciendo esa corrección es un problema también interesante. Podrían echarle un vistazo. Bien, vamos a ver entonces algunas definiciones que anteriormente hemos dicho y es con respecto al crecimiento de una función. Eh, Esto lo estudiamos cuando estábamos hablando de la derivada de funciones inversas. Básicamente dijimos que si una función la primera derivada era positiva todo el tiempo, en un intervalo, la función era creciente y si era creciente era inyectiva. Y si era inyectiva era invertible, si además agregábamos diferenciabilidad, entonces la inversa también era diferenciable. Bueno, espero que recuerden esos conceptos. Pero aquí volvemos a retomarlo, vamos a repasar estas definiciones. Como les digo, son definiciones que ya vimos en su momento, pero acá vamos a repasarlas. Si una función es continua sobre un intervalo cerrado y es diferenciable sobre un intervalo abierto, entonces, ojo, diferenciable en el abierto. Si la primera derivada es positiva en todo el intervalo AB, decimos que es creciente en el intervalo de AB cerrado. Si la primera derivada es negativa en el intervalo AB, decimos que f es decreciente en el intervalo de AB. ¿Vale? Donde la primera derivada sea positiva, la función será creciente. Donde la primera derivada sea negativa, la función es decreciente. ¿Vale? Eso con respecto, acá tenemos un teorema, pero de hecho eso lo podemos enunciar, de hecho ya lo habíamos enunciado antes, ¿no? Como una definición. Bueno. Por ejemplo, por acá hay algunos ejercicios en los cuales pide decidir en qué intervalos las funciones son crecientes o decrecientes. Por ahora no voy a prestar mucha atención a eso. Cuando estemos en el criterio de la primera derivada, sí que me va a interesar un poco más. Por ahora, vamos a dejar esa parte de ahí del crecimiento. Y ahora vamos a pasar al estudio de límites usando la regla de L'Hopital. Bien, usando la regla de L'Hopital. Y para hablar de la regla de L'Hopital, vamos a hablar primero a recordar qué son formas, bueno, algunas formas indeterminadas y otras formas que son determinadas. Hay formas indeterminadas que nosotros ya hemos visto, ¿cierto? Formas del estilo 0 sobre 0 es indeterminado, infinito sobre infinito es indeterminado y son básicamente con las que hemos trabajado. De pronto infinito menos infinito. Con esa también hemos trabajado en la parte de límites, pero no tenemos muchas más aquí en este momento. Bien. Vamos a tener otro tipo de formas indeterminadas aquí en esta parte que sí vamos a poder trabajar. Por ejemplo, formas del estilo 0 a la 0, ¿vale? Del estilo 0 a la infinito. Cosas del estilo 1 a la infinito. Ya vamos a ver, también son formas indeterminadas. Hay algunas formas que no son indeterminadas. ¿Recuerdan qué formas no eran indeterminadas? Por ejemplo, estas que están aquí. Si k es una cantidad diferente de 0. Estas son formas no indeterminadas o de otra forma serán formas determinadas. Si yo tengo 0 dividido en k, 0 dividido en k, donde k es una cantidad diferente de 0, esta cantidad da 0. Si tengo 0, k dividido en 0,
Entonces, esto va para infinito si k es positivo, ¿cierto? Y esto va para menos infinito si k es negativo, ¿cierto? Lo vimos cuando hablamos de límites. ¿Cuánto es infinito sobre k? ¿Cuánto es infinito sobre k? ¿Cuánto es? ¿Qué valor le damos? ¿No? Bueno, infinito sobre k es infinito si k es positivo e infinito sobre k es menos infinito si k es negativo. Finalmente, ¿cuánto es k sobre infinito? Sin importar si k es positivo o negativo, k sobre infinito es 0. ¿Vale? K sobre infinito es 0. Entonces no son formas indeterminadas, son formas que de alguna manera hemos asignado en su momento un valor. Esas no son formas indeterminadas. ¿Qué pasa con esas formas 0 sobre 0, infinito sobre infinito? Esas formas, ¿qué pasa? Que no le podemos dar un valor, porque dependiendo del problema, puede ser que tome un valor u otro. Vamos a ir al teorema de la regla de L'Hopital. A ver, mucha atención al teorema de la regla de L'Hopital. Tenemos lo siguiente, si f y g son funciones diferenciables sobre un intervalo abierto que contenga un número a, necesito que sean diferenciables sobre un intervalo abierto que contenga un número a, y pueden ser diferenciables en todo el intervalo abierto, excepto posiblemente en a. En todos los puntos diferentes de a, me interesa que sea diferenciable tanto la función f como la función g. Si es o no diferenciable en a, me da lo mismo. Bien, de momento nos da lo mismo. No importa qué pase en a. Lo que me importa es que en un intervalo abierto cerca de a, quitándole el mismo a, quitándole a, en todos los demás puntos, f y g sean diferenciables. También necesitamos que la derivada g' evaluado en x, g' de x sea diferente de 0 para toda x en ese mismo intervalo. Y posiblemente que en a no ocurra. Es decir, básicamente piensen lo siguiente. A pertenece a un intervalo, ¿cierto? ¿Cierto? Un intervalo abierto. Y necesito que f y g sean diferenciables, ¿en dónde? En el intervalo abierto quitándole el número a. Es decir, si en a es diferenciable o en a no es diferenciable, no me interesa. No me importa qué pase en a. Me interesa es que sea diferenciable en todo el intervalo quitándole a. ¿Qué otra cosa necesito también? Esta es una condición. F y G sean continuas acá. Otra condición es que G' de X sea diferente de 0 para todo X que pertenece al intervalo menos A. Es decir, puede ser que la derivada G' en A es de 0. Nuevamente, no me interesa, no me importa. Me importa es que sea diferente de 0 para todos los demás puntos del intervalo. En A, que haga lo que quiera. ¿Bien? Y ahora, esas son las condiciones. Una condición, tercera condición de la regla del L'Hopital. Si este límite, cuando x tiende a de f de x sobre g de x, es una forma indeterminada y el límite de las derivadas existe o se le puede asignar un valor infinito o menos infinito, entonces lo que concluye la regla del L'Hopital es que el límite original es igual al límite de las derivadas, ¿vale? Si el límite original es igual al límite de las derivadas. Eso es lo que concluye la regla del L'Hopital. Tenemos varias condiciones acá de diferenciabilidad, ¿cierto? En un intervalo cerca de A. Condiciones con respecto a que la derivada no se haga 0
y que sobre todo el límite tenga una forma indeterminada. Importantísimo eso. Entonces vamos a ver ejemplos. Y acá tenemos un ejemplo muy sencillo. El límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, ¿cuánto da? Ya sabemos que es 1, pero ahora vamos a demostrarlo utilizando la regla del L'Hopital. Observen que, por ejemplo, la función seno de x es diferenciable en los reales. La función x es diferenciable en los reales. ¿Bien? Es decir, que mi intervalo puede ser de menos infinito a infinito. Necesito que la derivada del denominador no se anule en el intervalo, pero la derivada del denominador, acá la función g viene siendo x. ¿Quién es g'? 1. Es 1. Y 1 no se anula, no es 0 en el intervalo. Entonces, está perfecto. Se cumplen las condiciones de la regla del L'Hopital, porque además el límite tiene forma indeterminada, ¿cierto? Seno de 0 es 0. Y evaluando acá, esto tiene la forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Qué hacemos entonces? Ojo a este detalle. Cuando yo aplico la regla del L'Hopital, pongo una H sobre la igualdad. Pongo una H minúscula sobre la igualdad. Aplico la regla del L'Hopital y considero solamente las derivadas. Entonces tenemos el coseno, la derivada del seno es coseno y la derivada de x es 1. ¿Vale? Es 1. Y ahora calculo este límite. ¿Cuánto da coseno de 0? Coseno de 0 es 1. Sobre 1, todo da 1. Es decir, que este límite original da 1. ¿Sí? Usando la regla del L'Hopital, da 1. Tiene forma indeterminada, cumple todas las condiciones de la regla del L'Hopital. Y este límite, que si alguna vez vieron cómo se demostraba este límite, por allá en la sección, no sé, creo que 2.5, si no estoy mal, 2.5, que son límites trigonométricos, se hacía de una forma geométrica la demostración usando teorema de la compresión y tocaba hacer bastantes cuentas. Pero ahora aquí con el teorema de la regla del L'Hopital es muy sencillo demostrar que ese límite da 1. Bien. Veamos este otro que está aquí. Acá podemos ver las condiciones. Uno revisa las condiciones. La función seno es diferenciable en los reales. Estas funciones exponenciales son derivables en los reales. Y de hecho la derivada del denominador. ¿Cuánto da la derivada del denominador? Tenemos la derivada de e a la x es e a la x. Y acá tenemos más e a la menos x. Resulta que esto no se hace 0 nunca. Esto de acá no se hace 0 nunca. Bueno, y si tal vez no se convencen, uno puede mirar, aquí está la gráfica de esto. ¿Quién es? Bueno, y igual a e a la x más e elevado a la menos x. Observen esto de hecho es 2 veces coseno hiperbólico. Y ya hablamos de esto cuando hablamos de los hiperbólicos. Uno cree que es una parábola, pero de hecho no es una parábola. Lo importante es que nunca se hace 0, nunca corta el eje x. Entonces el denominador nunca se anula. Volvemos acá. Volvemos aquí al PDF. Y tenemos entonces las condiciones de la regla del L'Hopital. Lo único que falta verificar es que tenga forma indeterminada. Cuando evalúo en 0, me queda aquí 0 y acá me queda e a la 0 que es 1 menos e a la 0 que es 1. Es decir, esto tiene forma 0 sobre 0. Tiene forma 0 sobre 0. Aplicamos entonces la regla del L'Hopital. ¿Y qué me queda? Me queda el límite cuando x tiende a 0 de ¿quién? La derivada de seno de x, ¿quién es? Coseno de x. ¿Cuál es la derivada del denominador? Bueno, tenemos la derivada de e a la x menos más, 1 sobre e a la x. así, ¿cierto? Y observe, cuando yo evalúo en 0, ¿qué me queda? Me queda coseno de 0 es 1.
E a la 0 es 1 más E a la 0 que es 1, todo esto me dio un medio. Es decir, que el límite original, este límite original que tiene forma indeterminada 0 sobre 0, es un medio. ¿Bien? Es un medio. A ver, voy a dejarlos acá revisando los detalles. Ahí está. Bueno, vamos a ver entonces. Ahí tenemos precisamente ese límite da un medio. Miren este otro límite. Límite del logaritmo natural de x. Acá este que está acá abajo. Logaritmo natural de x sobre e a la x. Cuando x va para infinito. Tiene forma indeterminada infinito sobre infinito. Cuando uno, bueno, logaritmo natural de x y e a la x son diferenciables en el extremo, es decir, hacia infinito son diferenciables y el e a la x nunca se hace cero, ¿vale? Cumple con las condiciones del teorema de la regla del L'Hopital. Algo que podemos rescatar de este ejercicio, muchachos, es que esto no se puede abordar. Bueno, el anterior tampoco hay muchas ideas de qué hacer cuando tenemos esto con las herramientas que teníamos hasta el momento. Pero ahora con la regla del L'Hopital se puede hacer, se puede hacer. Cumple con todas las condiciones de la regla del L'Hopital. Entonces, este límite es igual al límite cuando x tiende a infinito de ¿quién? Acá tenemos de 1 sobre x, ¿cierto? Que es la derivada del logaritmo sobre e a la x. Cuando nosotros hacemos que esto vaya para infinito, nos queda 1 sobre infinito es 0, ¿cierto? Es 0 y nos queda e a la x que va para infinito, pero ojo, resulta que 0 sobre infinito, ¿qué pasa? Esto también es una forma indeterminada, ¿vale? Esto va a ser una forma indeterminada. ¿Por qué? Acá realmente, no, si ustedes ven las formas determinadas, para cuando teníamos k sobre infinito, pedía que k fuera diferente de 0. Entonces aquí, tener cuidado con eso. Pero aquí podemos hacer una acomodación antes de evaluar el límite. Ojo, esto lo puedo yo reescribir así. Límite cuando x tiende a infinito. Y observe, acá tengo 1 sobre x sobre e. Puedo ponerle denominador 1, ¿cierto? Y hacer producto de extremos, que queda 1, sobre producto de medios, que queda ¿quién? Queda x e a la x. Y ahora resulta que cuando evalúo el límite, lo evalúo, me queda 1 sobre infinito. Y resulta que 1 sobre infinito es 0. ¿Vale? Entonces, tener cuidado con eso. Esa forma 0 sobre infinito, la podemos convertir de hecho en una constante no nula sobre infinito, acá en este caso. Y es mucho más cómodo trabajar con eso, nos ofrece de hecho mucha mayor tranquilidad. Entonces, observe, acá se convierte este límite que tal vez en el capítulo de límites, allá en el capítulo 2, hubiese sido un límite que, no sé, nos hubiese volado la cabeza ahí pensando cómo resolver este límite, porque no hay álgebra que podamos hacer para poder resolver ese límite. No hay nada que factorizar allí, ¿cierto? No hay nada de conjugados, no hay
nada de, tal vez con algo, podría ser con algo de teorema de la compresión y tendría que ser bastante ingenioso. Entonces, bueno, tal vez con teorema de la compresión sí que podría hacerse, porque de hecho la función completa está acotada entre ¿quién? Entre el logaritmo natural de x y entre quién, y bueno, entre 0 y 1 sobre e a la x. No, perdón, entre esto y x sobre e a la x. ¿Por qué? Porque resulta que la función logaritmo natural se encuentra acotada entre 0 y x, ¿vale? Pero nuevamente, ahora calcular el límite de esto tiene forma infinito sobre infinito. ¿Cómo calcular este límite? Tendríamos que entonces para este límite tal vez usar, no sé, teorema de la compresión. Y bueno, ahí donde se complica todo esto. Pero ahora acá con L'Hopital se vuelve este límite mucho más sencillo. Bien, muchísimo más sencillo. ¿Qué pasa cuando aplicamos la regla de L'Hopital y no se tiene una forma determinada? Vean este límite que está aquí. Este límite que está aquí, nosotros podemos verificar las condiciones, cumple con las condiciones del teorema de la regla de L'Hopital, tiene forma infinito sobre infinito, aplicamos la regla de L'Hopital, tenemos la derivada del numerador es 12x más 5 y la derivada del denominador es 8x más 2. Pero resulta que esto sigue teniendo forma infinito sobre infinito, ¿cierto? Cuando x va para infinito, sigue teniendo forma infinito sobre infinito. Entonces, ¿cómo concluir con ese problema? Podemos volver a aplicar la regla del L'Hopital, ahora para el nuevo límite. Resulta que ahora la pregunta es, bueno, ¿cuánto es el valor de este límite, no? Pero para ese límite de forma aislada o por aparte, podemos calcularlo por L'Hopital. Y derivamos y acá nos queda la derivada de 12x más 5 es 12 y la derivada de 8x más 2 es 8 y ese límite es una constante que es 3 medios. Es decir, por el teorema de la regla del L'Hopital, 3 medios es igual a este límite de aquí. Pero por la regla del L'Hopital, este límite de acá es igual al límite original. Es decir, el límite original, ¿cuánto da? El límite original es 3 medios. Bien. Es decir, podemos aplicar de manera sucesiva la regla del L'Hopital para resolver algún límite de estos. Acá, igual. Tenemos límite cuando x tiene infinito, e a la 3x sobre x cuadrado, tiene forma infinito sobre infinito, aplico primera vez la regla del L'Hopital y queda 3 veces e a la 3x sobre 2x. Pero esto sigue teniendo forma infinito sobre infinito. Aplico nuevamente la regla del L'Hopital. Y me queda aquí 9e a la 3x sobre 2. Y ahora esto ya no tiene forma indeterminada. No tiene forma indeterminada. De hecho esto va para infinito. Entonces el límite original va para infinito. Ese límite original va para infinito. Si la pregunta es que se puede aplicar la regla del L'Hopital más de una vez en un mismo ejercicio, estamos viendo que sí. ¿Cuántas veces se puede aplicar? Cuántas veces usted considere necesario, siempre y cuando se cumplan las condiciones del teorema, ¿vale? Se cumplan esas condiciones del teorema, ¿vale? Por ejemplo, a ver, ¿cuánto da este límite? Voy a escribir aquí un límite. Límite cuando x tiende a 1 de lo siguiente. Acá voy a escribir x al cuadrado más 2x más 1 y acá voy a escribir seno de x menos 1. A ver, ¿cuánto da este límite?
¿Cuánto hace el límite, muchachos? ¿4? ¿4? ¿Cómo lo hizo? Cuénteme. Yo escribo, usted me dicta. ¿Igual a qué? Pues solo apliqué la regla del hospital y ¿qué? Pues arriba me dio 2x más 2 Pero sobre dícteme coseno completo. de, Límite, ¿cuándo qué? cuando x tiende a 1, Ajá. ¿De qué? 2x más 2 Más 2 sobre coseno de x menos 1. coseno de x menos 1. Y ahora evaluó. Ok. Luego, ¿qué hizo? Evalué normal. ¿Y cuánto le dio entonces? Hablé con 1. A ver, entonces evalúa en 1. Acá le queda entonces en el numerador 4 y en el denominador queda coseno de 0, lo cual es 1. Es decir, le quedó 4. ¿Sí? Sí, señor. ¿A alguien le dio algo diferente? ¿O a todos les dio lo mismo? Sí, profe, a 4. ¿Sí? Bueno, a todos les dio lo mismo entonces. ¿Vale? 4. A ver, vamos a mirar esta. Vamos a graficarlo en GeoGebra. GeoGebra tenemos, a ver, aquí la función y igual. Vamos a poner aquí x al cuadrado en el numerador más 2x más 1. Y en el denominador vamos a poner seno de x menos 1. Así, seno de x menos 1. Y quiero analizar esto cuando x vale ¿cuánto? Cuando x tiende a 1, ¿no? Cuando x tiende a 1. Pero observe, cuando x tiende a 1, 4 no me está dando. No está dando 4. Es decir, si ese límite diera 4, debería aquí cuando vale 1, aquí por 4, pasar así, ¿no? De alguna manera. Pasar por ese punto, el 1,4. Pero de hecho, en ese punto x igual a 1, el límite no da 4. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Volver a derivar. No, No ¿No? toca como definir, o sea, saber el dominio, ¿no? De las funciones y el intervalo. El intervalo, ¿no? ¿cuál intervalo? Si es diferenciable. De hecho, esta función va a ser diferenciable. El numerador es diferenciable en todos los reales. El denominador también es diferenciable en todos los reales. ¿Sí? La derivada del denominador no se hace cero. No se hace cero cerca del valor de tendencia, ¿cierto? No se hace cero. De hecho, la derivada evaluada en 1 da 1. Y ahí en un intervalo abierto no se hace cero. Entonces, observe, tenemos las siguientes condiciones para la regla del L'Hopital. Ojo, tanto numerador como denominador son diferenciables. Por ejemplo, vamos a considerar el intervalo. ¿Qué sé yo? Vamos a considerar el intervalo, a ver, donde coseno se hace 1. Vamos a poner, no sé, de 0 a, qué sé yo, pi medios, ¿cuánto es? De hecho, me sirve de menos pi medios a pi medios. Pi medios es como 1,7. 1.57. Eso, 1,57. Entonces, bueno, vamos a ponerlo, por ejemplo,
hasta, bueno, vamos a ponerle si quieren de 1/2 hasta 3/2, que es 1.5. Listo, voy a poner ahí el intervalo. De hecho, incluso podría ponerlo hasta 2 porque no me interesa que sea positivo el denominador, me interesa es que sea diferente de 0. Pero listo, vamos a tomar ahí. Resulta que esta función del numerador f de x y g de x son ¿cómo? Son diferenciables en el intervalo de 1/2 a 3/2. Y de hecho es un intervalo que contiene el punto de tendencia, ¿no? Al 1. El denominador se hace diferente de 0 en todo este intervalo. En todo el intervalo se hace diferente de 0. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque este límite les está dando 4, pero en la gráfica el límite no es 4. Y bueno, la función está bien escrita. ¿Cuál es el problema? Que contiene A. No, mm, no, de hecho, como les dije, en A, en el valor de tendencia, en este caso en 1, me da totalmente igual qué pase. Me da totalmente igual si son diferenciales o no, si la derivada del denominador se hace 0 ahí o no. Ahí no me interesa qué pase. Puede que sí, puede que no, no me interesa. La continuidad de la función. No, de hecho, la función no necesito continuidad en el cociente, ¿no? Si f y g son diferenciables en el abierto, en este intervalo abierto, de hecho ambas funciones son continuas en ese intervalo. Entonces no pide nada de continuidad. Estas dos funciones son diferenciables ahí y por lo tanto son continuas. ¿Cuál es el problema? mm, ¿Cuál es el problema? Vamos muchachos, no está tan difícil, a ver. ¿Cuál es el problema? ¿No? ¿Se dan por vencidos? A ver, acá no puedo usar la regla del L'Hopital. No puedo usar la regla del L'Hopital en este límite porque no cumple con algo tan necesario y tan sencillo como tener una forma indeterminada. Cuando yo evalúo en 1, ojo, cuando yo evalúo en 1, en el numerador que me queda 1 más 2 más 1, 4. Y en el denominador 0. Esto no es una forma indeterminada. ¿Sí? Por eso acá no está funcionando esto. Por eso acá está dando un resultado que no coincide con lo que es la gráfica. Acá ese límite no existe. Ustedes lo pueden ver acá en 1 no existe. Por un lado va para menos infinito, por otro lado va para infinito. Ese límite no existe. ¿Cuál es el problema? Repito, ¿por qué no puedo usar aquí la regla del L'Hopital? Porque este límite original no tiene forma indeterminada. Entonces, muchachos, usar la regla del L'Hopital no es coger el límite y a la fuerza derivar numerador y denominador y calcular. No, ojo con eso. Necesita tener forma indeterminada. Si no tiene forma indeterminada, no tiene ningún sentido tratar ese límite con L'Hopital. Los límites con la regla del L'Hopital solo se pueden tratar si tienen forma indeterminada. ¿Vale? Y cumplen las otras condiciones. Aquí hemos visto un ejemplo que cumplía todas las demás condiciones, excepto con la condición de tener una forma indeterminada, ¿vale? Excepto con esa condición. Entonces, tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. A ver, para concluir con la clase de hoy, mañana continuamos con la regla del L'Hopital. Trabajen con este ejercicio. Empiecen a trabajar con él y mañana lo revisamos.
Bien, mañana revisamos este ejercicio